2022. Hola, Miriam, Este van a ser, Tengo van a taller. ser 2 puntos. es que tengo taller. Donativo empleados, Están junio. las asociaciones ya. Pues cuando termine el taller, te digo, ¿vale? 1780. claro, pero tú no es que estés mal, es que necesitas una atención especial, estás mala. No, ahora otra en otra fecha. Ahora nos vamos al 29 del 10. Pero no, es que estés mala. 2 también. Donativo empleados, agosto y septiembre. El de Anita de Novartis. Buenos días. El de
tercera ruta de cátedra. Vamos a Voy esperar poner 5 la minutitos lección. para que se termine de conectar las personas que se han inscrito. Y a las 12:05 comenzamos para no demorar en exceso. Muchas gracias. Buenos días, pues por no demorar en exceso el comienzo del taller,
vamos a comenzar con el mismo. Os quiero preguntar, a todas os he identificado vuestra entidad, excepto a María José González. Por favor, si me puedes decir a qué entidad perteneces. Vale, María vamos. José, compañera del ministerio. Ah, vale. Ahí está, ok. Que no es, claro, no identificaba con las personas que se han registrado. Vale, pues ya sé que es del ministerio. Vale, pues comenzamos y probablemente se vayan incorporando personas al taller. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradeceros, ¿no?, vuestra participación y vuestro interés por este taller webinar sobre las novedades de la atención a la diversidad que ha incorporado en la nueva ley educativa, en la LOMLOE. Primeramente, quiero señalar que vamos a contar con la presencia de una persona del Ministerio de Educación que nos va a dar esas pinceladas sobre las novedades de la atención a la diversidad. Hemos de tener en cuenta que las competencias de educación están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que la respuesta que muchas veces vamos a tener en cuanto a casos específicos de nuestra comunidad autónoma no nos va a poder facilitar por parte del Ministerio, ¿vale? Pero queremos que este sea un espacio para que sí que nos podáis trasladar cuáles son esas situaciones en las comunidades autónomas y a partir de ahí, en un futuro, de cara al 2023, podamos hacer ese trabajo con las administraciones autonómicas educativas, ¿vale? Con lo cual, en el turno de preguntas, os ruego, ¿no?, que sean centradas en cuanto al contenido que nos van a exponer por parte del Ministerio de Educación y no tanto sobre situaciones específicas de implementación de la LOMLOE en las comunidades autónomas, ¿vale? Os lo agradecemos. Voy a dar paso ya a Montserrat Pascual Contreras, que es consejera técnica de la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ¿no? Que agradecer a Montserrat que podamos haber contado con su participación, con su implicación en este taller. Y nada, y Monse, todo tuyo, ¿vale? Para no robarte más tiempo. Y nada, muchas gracias por tu participación. ¿Me escucháis bien con esto o necesito ponerme...? Sí, te escuchamos bien. Sí, Perfecto. se escucha bien. Voy a compartir pantalla. Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Ya estáis viendo lo mismo. Se ve, sí. Pues os había hecho un resumen sucinto de las novedades que tiene la atención a la diversidad en la LOMLOE como norma general de educación en el Estado. Ahora, eso es. La LOMLOE como novedades ya incluye entre sus principios el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia, que está recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y reconoce el interés superior del menor, el derecho a la educación y a no ser discriminado y a participar en las decisiones que le afecten y la obligación que tiene el Estado de asegurar este derecho a la educación. Además hay un avis que dice que además se ha de garantizar la calidad de la educación para todo el alumnado, sin que haya ninguna discriminación por razón de sexo, origen racial, discapacidad, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este es un principio de la LOMLOE que es novedoso respecto a
a la anterior ley educativa. Y otro principio novedoso que también nos compete pues a los que estáis hoy aquí, sobre todo, es el de la equidad que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno derecho el pleno desarrollo de la personalidad a través de una educación y una inclusión educativa, es decir, formar parte. Y también garantizar la accesibilidad universal a la educación para actuar como un elemento compensador de todas las desigualdades personales, culturales, económicas o sociales, sobre todo aquellas que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. De acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España. Estas dos convenciones sí que las habíamos ratificado a nivel estatal, pero sin embargo en la ley educativa es ahora cuando por primera vez quedan recogidas. Entonces es importante saber que esos derechos están recogidos en la ley. Ya centrándonos en aspectos que la LOMLOE ha introducido que permiten una mejor respuesta educativa para el alumnado, para todo el alumnado en general, para el alumnado que presente alguna necesidad educativa especial o alguna necesidad específica de apoyo o alguna diferencia individual de cualquier tipo. La ley dice que se adoptará la educación inclusiva como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado, no de un grupo específico, sino de todos. Y que si esa diversidad lo requiere, tiene que haber medidas organizativas, metodológicas o curriculares, siempre garantizando los derechos de la infancia y facilitando el acceso a los apoyos que el alumnado requiere. Además, la ley hace mucho hincapié en el diseño universal del aprendizaje como principio básico, porque considera que el objetivo es promover la personalización del aprendizaje, que el aprendizaje sea a la medida de todos y cada uno de nuestros alumnos, para que eso permita responder a la diversidad de necesidades que cada uno presenta. También la ley hace énfasis en la detección precoz en la intervención temprana. Ya sabéis que es fundamental, cuanto antes detectemos y antes podamos intervenir, en muchas ocasiones el impacto es mucho menor, se minimiza el impacto y las necesidades de apoyo no resultan al final tan importantes. La ley también dice que todos los centros han de preparar planes de refuerzo para que se mejore el nivel de competencia de aquellos alumnos que necesiten ese plan de refuerzo, que no puedan por sí solos conseguir algunas cosas. Y otra cosa también que presenta novedosa la ley es que el concepto de alumnado con necesidades educativas especiales también cambia. El concepto ya no está tanto en las necesidades que uno presenta como en las barreras que afronta. O sea, a veces es verdad que tenemos alumnado que tiene algunas dificultades per se y en el caso del alumnado con enfermedades raras pues todavía es más patente eso, pero sobre todo además es que la educación, el entorno presenta unas barreras que limitan el acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje. Porque lo que la ley quiere garantizar no solo es que se pueda acceder a la educación, que se pueda estar en la escuela, que eso es importante, sino que el alumnado participe y aprenda, no solo esté. Y para eso pues puede requerir determinados apoyos, determinadas atenciones educativas para conseguir los objetivos de aprendizaje que sean adecuados a su desarrollo. Y esto también es un artículo novedoso de la ley. Por otra parte, también la ley introduce como novedad el hecho de que las administraciones educativas, porque como ya ha señalado Carmen, el Ministerio dicta normas generales, pero las administraciones educativas son las encargadas de desarrollar cada una de estas normas de la gestión educativa. Pues dice que las administraciones educativas regularán procedimientos que permitan resolver posibles discrepancias que puedan surgir a la hora de escolarizar al alumnado de necesidades educativas especiales, que siempre se ha de tener en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo. De hecho, ya hay comunidades que lo tienen muy desarrollado y otras que no han establecido tanto en los procedimientos, aunque sí que dan una respuesta.
En concreto, la ley prevé algunas ventajas, algunas especificidades para el alumnado con necesidades educativas especiales. Habla de las barreras, como ya os he dicho, regula la participación del alumnado y sus familias en el proceso de identificación y valoración de las necesidades, que es lo que os he explicado, del régimen más inclusivo. La ley también dice que la relación numérica, es decir, las ratios en las aulas donde haya alumnado con necesidades educativas especiales, puede ser inferior a la establecida con carácter general, al objeto de que ese alumno pueda ser mejor atendido. Indica que las administraciones educativas son las que tienen que proporcionar los recursos, los apoyos y las atenciones educativas. También señala que este tipo de alumnado puede contar con un curso adicional para titular si sus condiciones hacen previsible que pueda titular con ese curso más, sino tampoco se trata de alargar la escolaridad, sino de ofrecerle itinerarios formativos a su medida. También por primera vez indica que las administraciones educativas podrán incorporar la oferta de signos, de lengua de signos española, lo cual no quiere decir que en todos los centros haya esa oferta, sino que de alguna manera cada comunidad como lo considere podrá establecer un número de centros, es imposible que lo haya en todos, que garanticen esa oferta en lengua de signos. Hay comunidades que ofertan centros preferentes, por ejemplo, para discapacidad auditiva, y en esos centros se garantiza el intérprete en lengua de signos o el asesor sordo. Cada comunidad lo puede establecer de una manera. Y por otra parte, la ley indica que habrá un plan para que en el plazo de 10 años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. De tal manera que no es que desaparezcan los centros de educación especial, pero que esos centros de educación especial pues, estén solo para aquel alumnado que necesite medidas de apoyo tan intensas que no puedan ser proporcionadas en un entorno ordinario, y a la vez se conviertan en centros de referencia y centros de recursos para el resto de centros ordinarios. ¿Qué novedades también tiene la LOMLOE respecto a la evaluación? Pues tiene como 3 novedades importantes respecto a la evaluación. Por una parte, señala que las condiciones de realización de la evaluación, de las evaluaciones, hay distintos tipos de evaluaciones, no hay un único, a los alumnos no se les evalúa solo a través de exámenes, sino de trabajos, de exposiciones, de participación en actividades. Pues las condiciones de realización de estas evaluaciones, los instrumentos que se utilicen, los tiempos que se proporcionen para realizarlas, los apoyos, se tienen que adaptar a las necesidades específicas del alumnado. Es decir, si un alumnado tiene necesidad específica y tiene un trastorno de atención, se le podría dar, no cambiarle la evaluación, sino darle un tiempo mayor para realizar la actividad, o podría utilizar apoyos gráficos para saber que ya ha contestado esta pregunta, para organizar y hacer un esquema mental de la respuesta, por ejemplo. Y que esas adaptaciones también van a ser así o se han de garantizar tanto en las pruebas de acceso a las enseñanzas de FP o a la universidad. De hecho, ya llevamos varios años en que las diferentes universidades, porque esa ya sí que es competencia también del Ministerio de Universidades, las diferentes universidades adaptan las pruebas de acceso a la universidad en tiempos o en apoyos extras o en algún instrumento de evaluación que pueden presentar para algún tipo de alumno. También añade la ley otra novedad en relación a la evaluación, que es la enseñanza y la evaluación de la lengua extranjera. La ley dice que el alumnado que presente, es decir, que haya sido valorado y haya sido dictaminado que presenta necesidad específica de apoyo educativo, puede tener unas medidas de flexibilización
y alternativas metodológicas, es decir, se puede cambiar la metodología con ese alumno o se le puede agrupar en partes más pequeñas, sobre todo para aquel alumnado que presente dificultades en su comprensión y en su expresión. No es que se le pueda variar el contenido, pero sí se le puede enseñar de otra manera o flexibilizar la evaluación. Y también, como novedad importante, señala que los referentes en la evaluación, es decir, cuando evaluemos al alumnado con necesidades educativas especiales, serán aquellos que estén incluidos en sus correspondientes adaptaciones del currículum. Ya sabéis que el alumnado con necesidades educativas especiales tiene un programa propio en el que se diseñan sus objetivos y el currículum se le adapta. Sí. Entonces, aquellas adaptaciones que estén recogidas serán los referentes de su evaluación. Si yo con este alumno me he propuesto estos objetivos o que alcance estas competencias, etcétera, serán esas sobre las que yo le tendré que evaluar. Hay también novedades, algunas cosas en relación a la titulación. En la titulación nos dice la ley que obtendrán el título de graduado en educación secundaria obligatoria, que ya sabéis que es el título mínimo de la enseñanza básica en España, quienes al terminar la educación secundaria obligatoria hayan alcanzado las competencias y los objetivos de la etapa. Sí señala además la ley ahora que estas decisiones sobre la obtención del título al final de esta etapa de secundaria tienen que ser adoptadas de forma colegiada por el profesorado, no solo por un profesor tutor, sino por el profesorado que imparta clase esta en general. En cualquier caso, también nos dice la ley que todos los alumnos y alumnas, cuando acaben su escolaridad en secundaria obligatoria, si no han conseguido titular, tienen que recibir al menos una certificación oficial en la que constará cuántos años se han cursado y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa que han tenido. A lo mejor no han adquirido todas, pero han adquirido estas competencias o este nivel de competencias. Y que esa certificación va a ser tenida en cuenta en los procesos de acreditación y de continuación para el aprendizaje a lo largo de la vida. Y volvemos al alumnado con necesidades educativas especiales. Habíamos dicho que este alumnado va a tener derecho a que se le evalúe de acuerdo a los referentes incluidos en su adaptación del currículum, sin que este hecho les pueda impedir promocionar o titular. No se lo impide, pero tampoco se lo garantiza. Es decir, depende qué adaptaciones tenga y depende que consiga esas adaptaciones. Porque, por otra parte, el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de Educación Secundaria Obligatoria nos indica que las adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias. Es decir, no se puede, estaría mal hecha una adaptación para un alumno que año tras año se planteara el mismo objetivo. Eso no supone aprendizaje. O sea, si un alumno un año tiene estas competencias y estos objetivos en su adaptación curricular y al año siguiente son los mismos y al año siguiente son los mismos. Las adaptaciones tienen que buscar el máximo desarrollo posible de las competencias. Si estamos un año tras otro repitiendo competencias, es que a lo mejor no le estamos dando a ese alumno cuál es su itinerario adecuado. A lo mejor es que ese alumno no está bien atendido ahí y hay que buscar otro itinerario formativo, porque un itinerario que todos los años le plantee el mismo reto no supone avance. Entonces, lo que se trata es de que este alumnado, el alumnado de necesidades educativas especiales, consiga el máximo desarrollo posible de sus competencias y avance, no se estanque, porque simplemente no le exijamos más. También nos dice que las administraciones educativas pueden organizar pruebas libres, que es otra vía, para obtener el título de graduado en secundaria obligatoria y el alumnado que, por ejemplo, no ha obtenido el título
en su periodo de escolarización y se presenta a estas pruebas libres, para eso es importante que tenga la certificación de las competencias que os señalaba antes, porque las administraciones educativas tienen que diseñar una prueba en el que solo tenga que superar aquellas que no haya superado. Por eso es importante que estén recogidas. Y por otra parte, también las administraciones educativas tienen que garantizar que aquellos que ya hayan llegado a la edad límite para cursar la educación obligatoria y no hayan podido obtener el título, puedan continuar su formación a través de distintas ofertas formativas. Por eso lo importante también a veces es buscar cuál es el itinerario, la mejor respuesta para cada alumno en concreto, que no para todos va a ser la misma. También la ley nos garantiza como diferentes posibilidades o diferentes vías para la titulación. La ley vuelve a recuperar los programas de diversificación curricular que, como sabéis, habían desaparecido, y estos programas lo que permiten es adaptar el plan de estudio en tercero y en cuarto de la ESO para estudiantes que presenten unas dificultades de aprendizaje relevantes, es decir, no para cualquier estudiante, sino para estudiantes que hayan sido valorados, hayan sido determinados que presentan esas dificultades relevantes, y estos programas lo que hacen es que los objetivos y las competencias de la etapa las distribuyen de una manera, las alcanzan con una metodología diferente. El currículum se organiza en ámbitos de conocimiento, se trata de que sea mucho más práctico que lo establecido para la norma general, al objeto de que este tipo de alumnado pueda titular. Entonces, por ejemplo, una vía es si a partir de segundo de la ESO realmente las competencias que se adquieren se han estancado, ¿no? Pues siguiendo con el grupo general, pues a lo mejor una opción puede ser estar en un programa de diversificación curricular. Otra opción puede ser los programas de formación básica. A los programas de formación básica se puede acceder a partir de los 15 años, tras finalizar tercero de la ESO, y en algunos casos excepcionalmente, según se valore en el centro, las características del alumno, el orientador, etc. También puede accederse tras segundo de la ESO. Estos ciclos se dirigen sobre todo a quienes presenten posibilidades de aprendizaje y de alcanzar competencias en eso, pero en un entorno más vinculado a la práctica y al mundo profesional. Si superas todos los ámbitos incluidos en un grado básico, se obtendrá también el título en educación secundaria obligatoria, y como además va a tener esa vertiente práctica de la que hablábamos, pues también se adquirirá el título de técnico básico en la especialidad correspondiente, si ha sido en cocina o en jardinería. Además de tener el graduado en eso, tendrían un título de técnico básico en jardinería, por ejemplo. Y también nos señala la ley que las administraciones educativas, como veis todo el rato nos está refiriendo a ellas porque es quien desarrollan la norma, pueden realizar unas ofertas específicas de ciclos formativos de grado básico que sean específicas para alumnado con necesidades educativas especiales. ¿Cuándo? Pues en aquellos casos que su inclusión, su nivel, no va a permitir que se incorporen a la oferta ordinaria, porque sus necesidades educativas son tan importantes que no pueden ser atendidas en el marco ordinario de medidas de atención a la diversidad. Entonces, si participan en estas ofertas, podrían escolarizarse al menos hasta los 21 años, porque serían ofertas consideradas dentro del ámbito de la educación especial. Y dentro del ámbito de la educación especial se puede permanecer escolarizado hasta los 21 años. No en el de la ordinaria para la básica. Como también estabais interesados en el calendario de implantación de la LOMLOE, toda la información respecto a la LOMLOE está habilitada, os puedo mandar luego si no el enlace, en la página del Ministerio, en un portal que se llama Educagov. Y ahí tenéis tanto el desarrollo de la ley, de todos los currículos, el calendario de implantación,
los currículums de cada una de las comunidades. Es un portal que se dedica todo a la información sobre el sistema educativo español. Y se llama Educago y está alojado en la página del Ministerio. En este portal de Educago tienen además de forma muy visual recogido cuál es el calendario de implantación de la ley. Estos 2 cursos ya los hemos pasado en enero del 21, ya sabéis que la ley se aprobó en diciembre del 20. En enero del 21, es decir, una vez aprobada la ley, pues ya las modificaciones relativas a cuáles eran las competencias del consejo escolar, del claustro y del director ya empezaron a estar vigentes. Los procesos de selección del director o directora también. Los criterios de admisión de los alumnos también ya eran según la ley. Y la autonomía de centros docentes a la hora de organizarse, también las novedades que incluía la ley también estaban ya vigentes. El curso pasado cambiaron ya algunas condiciones sobre evaluación y promoción en las diferentes etapas educativas y también las condiciones de titulación y de acceso. Este curso, 22-23, es cuando se ha aprobado el currículum. Bueno, el currículum se aprobó ya la parte que le corresponde al Ministerio. Hay una parte que le corresponde al Ministerio y otra parte que le corresponde a cada una de las comunidades autónomas. La parte que le corresponde al Ministerio ya se aprobó a final del curso pasado y las distintas administraciones educativas lo están aprobando ahora. Entonces, en teoría, los cursos impares ya deberían incluir las modificaciones introducidas en el currículum. Y el año que viene acabarían de introducirse las modificaciones introducidas en el currículum ya para los cursos pares, porque ya sabéis que están organizados por ciclos, cada una de las etapas, y los ciclos integran 2 cursos. Entonces, en el curso impar, es decir, en el que inicia el ciclo, ya se está incorporando este año, y el año que viene se incorporará ya en la totalidad del ciclo y en la totalidad de la etapa. También al año siguiente estarían pensadas las modificaciones relativas al acceso y a la admisión en la universidad, pero esas ya sabéis que la semana pasada se han pospuesto. En teoría va a haber algunas modificaciones, pero todavía no va a estar diseñada la prueba y vigente de acuerdo a la evaluación por competencias, al menos hasta el curso 27. Y las evaluaciones de diagnóstico entendiendo diagnóstico del sistema educativo, es decir, de cómo los estudiantes van o no alcanzando las competencias y los objetivos propuestos, que hay una en 4º de primaria y otra en 2º de la ESO, pues ya se harán de acuerdo a los criterios que especifica la ley. Bueno, os lo cuento todo y luego ya entiendo que a lo mejor se hace un poco largo. Sí que os recordaba, como va saliendo a lo largo de toda la presentación, cómo se distribuyen las competencias. La ley también lo recoge. Está recogido, por supuesto, en la Constitución, la distribución de competencias, pero también en la Ley de Educación. Y la Ley de Educación dice que al Gobierno, en concreto al Ministerio de Educación y Formación Profesional, le compete la ordenación general del sistema educativo. Es decir, dictar las normas generales. Le compete fijar la parte correspondiente de enseñanzas mínimas, lo que os he hablado del currículum. Si es una comunidad autónoma que tiene lengua propia, entonces el Gobierno, el Ministerio de Educación, fija el 50% del currículum y el otro 50% lo fija la comunidad. Y si es una comunidad que no tiene lengua propia, el Ministerio fija el 60% del currículum y el resto del currículum lo fija la comunidad. También compete al Ministerio la programación general de la ordenación de todo el sistema educativo, ya de acuerdo a una ley más anterior que todavía sigue vigente, que es la LODE, que es la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, que es de 1981. Y a las comunidades autónomas les compete el ejercicio de sus competencias estatutarias en materia de educación y desarrollar todas las disposiciones de la presente ley orgánica, es decir, la Ley de Educación
el desarrollo lo tiene que hacer cada comunidad autónoma. La gestión educativa, la organización de su profesorado, la formación, todas esas cosas le competen a cada una de las comunidades autónomas. Aún así, el Ministerio tiene también una serie de programas de cooperación territorial. Estos programas de cooperación territorial que llevamos desde aquí, desde la Subdirección General de Cooperación Territorial, como su nombre indica, e innovación educativa, son unos mecanismos que tratan de cohesionar y de cooperar para contribuir a una solidaridad interterritorial, es decir, a un equilibrio territorial en la compensación de desigualdades y, por otra parte, a que haya un desarrollo conjunto del potencial de cada uno de los territorios. Entonces, se trata de aunar aspectos técnicos, de aprender unos de otros, y en cuanto a programas de cooperación territorial del que se pueda beneficiar el alumnado del que estamos hoy hablando, que sería el alumnado que tiene enfermedades raras, pues tenemos 3 programas que ese alumnado puede beneficiarse en algunos casos, que sería el programa PROA Plus, el programa de unidades de acompañamiento y orientación y el programa de educación inclusiva. El programa PROA Plus es un programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo que se desarrolla en centros de especial complejidad educativa, es decir, no lo hay o no se oferta en todos los centros, sino en aquellos que tienen un porcentaje de alumnado vulnerable muy alto. Lo que trata es de mejorar el éxito escolar y de garantizar la permanencia del alumnado en esos centros en los que hay un porcentaje elevado de jóvenes en clara situación de vulnerabilidad educativa. Pueden ser centros de infantil y primaria, también de secundaria, que estén sostenidos con fondos públicos y que al menos un 30% de su alumnado sea vulnerable en un sentido global. O sea, vulnerable o bien porque presente necesidades educativas especiales, porque tenga mucha vulnerabilidad económica, porque pertenezcan a minorías, etc. Es en un sentido amplio de la vulnerabilidad. O también porque estén en centros rurales, insulares, o estén ubicados en zonas deprimidas o con gran dispersión de la población y sean centros que realmente su población esté sometida a más riesgo. Y por eso ahí os define qué tipo de alumnado vulnerable. Pues pueden ser necesidades asistenciales a nivel económico, comedor, libros, necesidades socioeducativas, o necesidades educativas especiales, o altas capacidades, dificultades específicas de aprendizaje, o porque haya mucho alumnado con incorporación tardía al sistema educativo, por necesidades no cubiertas, a nivel alimenticio, a nivel... que cualquiera de ellas supone barreras que condicionan las posibilidades de éxito educativo. Entonces, a estos centros se les dota con un recurso económico extra que es a través de este programa PRO. Y lo hay en cada una de las comunidades y el Ministerio coordina y da las orientaciones genéricas para el desarrollo de ese programa y proporciona el dinero también, porque el dinero de educación lo gestiona cada una de las comunidades, pero el dinero de este programa además es un extra que el Ministerio proporciona a las comunidades para desarrollar programas que traten de equiparar a cada uno de los territorios. Otro programa del que también puede beneficiarse en nuestro alumnado sería el programa de unidades de acompañamiento y orientación. Este programa lo que trata es de contribuir a la reducción significativa de las tasas de repetición y del abandono temprano de la educación. ¿Cómo lo pretende hacer? Pues mediante el acompañamiento y la orientación del alumnado en situación de vulnerabilidad, entendiendo vulnerabilidad también en sentido amplio. Puede ser alumnado de necesidades o educativas especiales o de otro tipo de necesidad específica. ¿Dónde lo hace? Tanto en la enseñanza básica, es decir, hasta la ESO, como en la posobligatoria, como sería el bachiller o los ciclos formativos de formación profesional que estén en centros integrados. Lo hace para prevenir el fracaso y promover el aprendizaje y el éxito escolar, pero en vez de estar como el programa de antes localizado en centros, este programa lo que trata es de atender
por sectores, de tal manera que, aunque haya alumnado que esté en un centro que no presente gran problemática, ese alumnado en concreto pueda tenerla y entonces pueda recibir ese apoyo extra. Y además, lo positivo de estas unidades es que no solo acompañan al alumno para hacerle un traje a medida, sino que también acompañan a la familia. Le orientan sobre itinerarios específicos, sobre posibilidades de apoyo fuera de los centros, etc. Y está previsto que a finales del próximo curso se hayan creado 1.148 unidades repartidas por todo el territorio. Tanto este plan como el anterior están financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y otro de los programas que se ha puesto en marcha este año, del que se puede beneficiar parte del alumnado que presente enfermedades raras, es el programa de educación inclusiva, que parte de la convicción de que el fin de la educación es atender a la diversidad de necesidades que presenta el alumnado. Este programa está financiado con el presupuesto general del Estado y lo que quiere es incrementar los recursos especializados que atienden a la diversidad del alumnado para mejorar esa detección e intervención precoces, contando siempre con potenciando el papel central de las familias, porque este programa está muy dedicado a las primeras etapas, es decir, tanto a la etapa de educación infantil como a los 2 primeros ciclos de la educación primaria, porque lo que trata es de ir garantizando esa educación inclusiva desde la base. Tiene un presupuesto de 38 millones para este curso, que se reparten entre las distintas comunidades en función del número de alumnos que cada uno tiene. Y entre sus objetivos pues son los que os he contado. Actualizar esas medidas de atención a la diversidad para garantizar la educación inclusiva en las primeras etapas, que haya acciones dirigidas a facilitar la colaboración de las familias y desarrollar el sentimiento de pertenencia al centro en ellas, que haya procedimientos que garanticen la detección y la intervención tempranas, y también que asegure la atención especializada para ese alumnado, que en algunos casos el alumnado de enfermedades raras puede ser de estos, que no presenta una necesidad especial tan potente, pero sí una necesidad específica de apoyo educativo. Y a veces ese alumnado, como no cuenta con un dictamen de escolarización específico, pues tiene menos recursos. ¿Qué más hace el Ministerio que pueda tener que ver con el alumnado que presenta enfermedades raras? Pues en este afán por garantizar, digamos, la equidad en la atención en todos los territorios, se ha pedido una ayuda técnica a la Unión Europea y se ha aprobado una solicitud que está encabezada por España para un proyecto multipaís junto con Portugal e Italia, que se titula Combatir las disparidades en el acceso a la educación inclusiva. Porque lo que sí que se ve que tanto en España como en Portugal e Italia sí tenemos organizada una respuesta a la educación inclusiva, una respuesta educativa que atiende las diferentes necesidades, pero a veces no son iguales las respuestas en todo el territorio. Entonces, ¿cómo combatir esas disparidades y garantizar una equidad en ello? Entonces, para ello, la Unión Europea nos brinda ayuda técnica durante los 2 próximos años. Ha sido la reunión de lanzamiento aquí, y lo que van a estudiar es cuáles son nuestros marcos legislativos, cómo organizamos los recursos, y nos pedirán participación a todos los interesados. Es decir, en este próximo tiempo se reunirán con representantes de las administraciones educativas, del profesorado, de familias, del movimiento asociativo, de estudiantes. Nos proporcionarán también ideas de buenas prácticas o de cómo lo resuelven otros países que son referentes porque están más avanzados que nosotros en el desarrollo de la educación inclusiva, para al final proporcionar un informe con un repertorio de recomendaciones en función de lo que vean
de los desafíos que identifiquen que tenemos que enfrentar, con protocolos colaborativos y que incluya también algunos mecanismos de evaluación que nos permitan decir si lo estamos haciendo bien o mal, y también nos ofrecerán una capacitación formativa tanto para las administraciones como para el profesorado como para familias. Y en resumen ya, y por no cansaros más, como habéis visto, todo aquello que la LOLOE recoge como novedades y muchas cosas que ya estaban recogidas en la anterior ley educativa, en realidad está en convergencia con lo que nos dicen los organismos internacionales. Sabéis que hay una resolución de las Naciones Unidas para las personas con enfermedades raras y sus familias. El derecho a la educación está recogido en todos los documentos de la ONU. El ODS 4 habla de educación e inclusión y como asegurarnos de que todos los estudiantes tienen derecho a tener una igualdad de oportunidades para el progreso educativo, y tienen el enfoque sobre qué es la inclusión que se recoge en nuestra ley educativa, que no es estar integrados, ni segregados, ni excluidos, es incluidos. El otro día hubo una reunión de la UNESCO en la que participamos también a través desde el Ministerio, que trataba de mejorar la inclusión de los niños que viven con enfermedades raras, en noviembre, 28 de noviembre, a través del currículum. Y en realidad, pues estas son algunas de las diapositivas que nos aportaban. Recogen las ideas que ya hemos visto que también recoge la ley. Es decir, entendían la inclusión como un proceso, hablaba de las barreras, como el concepto de barreras que hemos visto que la ley recoge para el alumnado con necesidades, hablaba de la importancia de presencia, participación y aprendizaje para todos los estudiantes. No solo se trata de que estén, sino de que participen y de que aprendan. Decía que los ministerios deben colaborar en identificar las necesidades tempranamente, en compartir la información, como hacemos con esos programas de cooperación territorial que os decía, en diseñar programas y que ellos hablaban de los gobiernos locales que necesitan orientaciones claras, mandatos claros. Y como recomendaciones claves, nos indicaban que el enfoque inclusivo debe ser enseñado a todos los profesores y no solo a los especialistas. De tal manera que a veces las barreras para el alumnado se solucionan de esa forma tan sencilla, como veis ahí, que él llega a la pizarra y solo necesita ese banquito, pero puede llegar y puede hacer la cuenta igual, solo que necesita un andamiaje. Pues que lo importante es la organización de todos los recursos para apoyar la inclusión. Y así lo dice la ley. Como una novedad, en el artículo 4.4, la LOLOE, cuando habla de la enseñanza básica, es decir, la enseñanza básica, que es la que se recoge hasta la ESO, porque luego las otras enseñanzas son posobligatorias, nos dice que persigue un doble objetivo, que si para todo el alumnado es importante, para el alumnado que presenta enfermedades raras, pues todavía es más importante. Porque no solo tiene el objetivo de formación personal, sino también el de socialización. No solo se trata de procurar conocimientos y competencias para que sepan resolver situaciones y problemas en los distintos ámbitos de la vida, sino que también les permita crear nuevas oportunidades de mejora, les permita desarrollar la socialización y sobre todo tengan la posibilidad de un itinerario formativo que no tiene por qué ser el mismo para todos, sino el que a cada uno le pueda venir mejor a su medida, de tal manera que te capacite para ser miembro activo de la sociedad, para participar activamente en la sociedad en la que vives y cuidar de tu entorno natural y del planeta. Y pues nada más. Esto es todo lo que os tenía que contar como novedades de la LOLOE.
y como novedades en relación a la atención a la diversidad. Muchas gracias, Montse, por tu exposición, por haber dedicado, ¿no? esta temática, desglosando esa parte de la atención a la diversidad como novedad y como innovación en la nueva ley educativa. Si te parece, vamos a proceder al turno de preguntas, ¿vale? Como decía al principio, el turno de preguntas tiene que ir relacionado con respecto al contenido expuesto, no a las situaciones autonómicas que se están dando, ¿no? Puesto que esas situaciones autonómicas las vamos a recoger después del turno de preguntas, ¿vale? Ya que las trasladaremos o nos definiremos un trabajo de incidencia política autonómica, porque las competencias están transferidas. Con lo cual, damos paso al turno de preguntas. Si os parece, levantáis la mano a través de la aplicación, de la reacción, ¿vale? Yo os voy dando paso y os abrís la cámara y el micro. Vale, no sé si, de momento no veo a nadie, no sé si... Vale, no sé si alguien quiere realizar alguna pregunta. Vale, Aira, de Debra, por favor, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, Montse, muchas gracias por la exposición. Ha sido muy clara. Y mi pregunta está en relación a los programas que has comentado, que me parecen muy interesantes. Y este tipo de programas, la solicitud para participar en ellos, ¿no? Beneficiarse de ellos, ¿la tiene que hacer el centro educativo o la familia? Porque me da a mí que esto no lo conoce nadie. Los programas lo que hacen, se asigna dinero a cada una de las comunidades para que desarrolle este programa en función del número de alumnado que tiene. Entonces, por ejemplo, para el programa PROA, que es ese programa que solo se da en centros donde hay mucho alumnado vulnerable, para ese lo tiene que solicitar el centro a cada una de las comunidades, porque son programas de centro. Para, por ejemplo, el de las unidades de acompañamiento, ese no es de centro, ese es para determinado alumnado. Entonces, en teoría, para participar, por ejemplo, en el centro de tu hijo, el orientador, o de tu hija, el orientador de ese centro le solicita a su departamento de atención a la diversidad, como lo tengan organizado, que atienda a ese alumno, porque considera que con los recursos que tiene el centro no le pueden diseñar un plan de acompañamiento y orientación específico, y ese alumno ya ha gastado esa bala y necesita una atención más especializada. Entonces se pide a través del orientador, normalmente del centro. Unas comunidades autónomas lo tienen distribuido, pues por ejemplo, ahora recuerdo, creo que era Asturias, pues lo tiene distribuido como en la zona oriental, la zona occidental y la zona central. Y entonces, pues depende en qué zona esté su centro, ya saben a qué equipo le tienen que pedir, digamos, que intervenga con este alumnado. Y cada comunidad autónoma lo que sí que hace es, pues a lo mejor tiene muchas solicitudes de intervención y no pueden intervenir en todos, lo que hacen es priorizar, es decir, pues el alumnado que con esto y con esto y con esto no ha tenido una respuesta adecuada, pues vamos a darle una segunda vía. Es como mandarte al pediatra o al especialista, digamos, ¿no? Pues una cosa así. Y el programa de educación inclusiva, que es el último, que hemos visto, el que es para los más pequeños, ese en principio se está poniendo en marcha ahora. O sea, se acaba en noviembre, se ha repartido el dinero a las comunidades y cada comunidad lo está desarrollando un poco de una manera. En general hay varias comunidades que lo van a centrar en hacer en los centros para los que les dé el dinero, pero en un número importante de centros,
sobre todo programas de prevención de trastornos del desarrollo del lenguaje, que están ahora siendo muy, muy habituales, y generalmente lo están haciendo con programas más amplios. O sea, no tanto de atención a un alumno, sino de estimulación al grupo en general. O algunas también lo van a centrar en programas para la prevención de dificultades lectoescritoras, porque está pensado para las primeras etapas. Entonces, en teoría, todas las comunidades nos reunimos habitualmente con ellos, sí. Y de hecho, a final de curso se manda una memoria evaluativa de a cuántos alumnos se ha atendido con el dinero de estos programas especiales. Pues, por ejemplo, el año pasado con el programa de unidades de acompañamiento, recuerdo ahora porque era una de las últimas comunidades con las que nos hemos reunido, pues en Andalucía creo que se atendió en torno a 6.000 y pico alumnos, digamos, que necesitaron este acompañamiento especializado. Y al final eso, si hay una rendición de cuentas a final de año donde dicen en qué centro se ha intervenido y con qué número de alumnos se ha intervenido. Sí, es cierto que como en todas las opciones de la vida, pues aquellos centros que se mueven o están más motivados siempre encuentran más posibilidades de recursos que aquellos centros en los que realmente pues, se conforman con aquello que la administración justo les mande. Siempre es verdad que hay posibilidad de encontrar unos segundos recursos como serían estos. O sea, todos estos recursos son como a más, porque todos los centros tienen que tener su recurso de su profesor de pedagogía terapéutica para atender al alumnado con necesidades, o de su profesor de audición y lenguaje, o de cómo organizan los restos de tiempo del profesorado también para hacer codocencia. Esos recursos los tienen que tener todos. Estos, digamos, son unos extras que hay. Y Hasta luego. Sí, no sé, Monse, si estarás de acuerdo, pero yo creo que quizás la vía, ¿no? más procedente es que, bueno, que por parte de la familia pueda trasladárselo al departamento de orientación y a partir de ahí ya, pues, bueno, pues valorar las posibles opciones que se tienen, ¿no? es que no es exactamente así, depende del programa, porque si es el programa PROA, es un programa de centros, el que da igual que la familia lo pida. Si el centro no tiene un número de alumnado vulnerable, no va a poder entrar en ese programa. Y si es el programa de educación inclusiva y la comunidad autónoma ha decidido repartirlo entre los centros rurales porque no le da dinero del primer año para todos, pues tampoco entras. Claro, pero quiero decir que esa información, el departamento de orientación, una vez que la familia quizás le haga la demanda, el departamento de orientación le tendrá que responder esas opciones que... El departamento de orientación lo que debería hacer es con sus recursos, porque estos recursos son como de segunda opción. Es decir, lo lógico es que un centro organice su respuesta educativa para atender a su alumnado. Eso es lo primordial, o sea, no encontrar la solución fuera, que también puede haberla, y que también son programas de segunda opción. Pero lo primero que tiene que hacer el centro es organizar los recursos bien. Claro, Monse, yo es que lo preguntaba. Pedir más. Lo preguntaba porque en el caso del colectivo al que represento, que es la epidermolisis bullosa, ¿vale? Que es una enfermedad que afecta a la piel y se caracteriza, es decir, tiene a las personas que la padecen tienen heridas por todo el cuerpo, pues a veces requieren la figura de una enfermera escolar, incluso una persona de apoyo, y nos encontramos con la limitación de recursos y muchas veces, sobre todo en la etapa infantil, hay muchos niños que no se escolarizan por el hecho de que no hay recursos suficientes, ¿no? Y entonces, claro, pues es muy bonita la ley, pero en la práctica es muy complejo llevarlo a cabo. Y entonces por eso preguntaba lo del tema de estos programas, ¿no? Adicionales que hay por parte del Ministerio,
si es algo que conocen bien, ¿no? Bueno, pues, y deberían de conocer las familias para, bueno, pues al final buscar una solución a esto. Hay Porque, muchas vamos, comunidades, ya hay bastantes, que sí Mm. que están ofertando, porque en el caso, por ejemplo, de la enfermedad que tú nos hablas, no sería tanto un recurso educativo, sino un recurso asistencial. Quiere decir, Ya. pues eso, para evitar que haya infecciones o para estar atento a... Entonces hay bastantes comunidades que sí que están organizando ya recursos asistenciales. Si no Sí. en todos los centros, porque es verdad que es muy costoso de llevar, sí al menos en como distritos, zonas, al menos se garantiza un enfermero, un diplomado universitario en enfermería por zona. Sí que ya hay bastantes comunidades que lo están haciendo. Sí, sí, la pregunta era pues saber si este tipo de programas pues podrían ayudar a suplir esas necesidades. Pero este tipo de programas, así como recursos asistenciales, no, son más bien recursos de tipo educativo, más bien, en concreto. Pero bueno, supongo que también depende de la comunidad, sería importante que hubiera la posibilidad de coordinar entre servicios sociales, servicios médicos y servicios educativos, porque realmente de esos tres patas se necesita. Sí que desde el Ministerio se está trabajando con el Ministerio de Derechos Sociales y el de Sanidad en intentar al menos garantizar una atención temprana similar con las tres patas, la educativa, la de servicios sociales y la de educación, hasta los 6 años, lo que es ahora los centros de atención temprana, que dependen en unas comunidades del Ministerio de Sanidad, o sea, de Sanidad, y en otras de servicios sociales, y por otra parte esos niños a su vez están escolarizados y dependen de educación, pues un poco garantizar que esa atención temprana sea igual en todas las comunidades, porque no lo es igual. O sea, hay comunidades que tienen respuesta de atención temprana en 15 días, desde que se detecta la necesidad, y hay comunidades en las que tienen respuesta de atención temprana en 3 años después. Y eso es injusto. Sí, es interesante lo que apuntaba Aira, ¿no? Y lo que desde FEDERE hemos trasladado, ¿no? El hecho de tener en cuenta las necesidades sociosanitarias que tienen muchos de las niñas y niños con enfermedades raras en el contexto escolar, ¿no? Es verdad que hay que trabajar en red, hay que tener esa coordinación entre las administraciones educativas, sanitarias y bueno, pues esa parte de servicios sociales, ¿no? Pero es algo que siempre ponemos encima de la mesa, dar cobertura a esas necesidades sociosanitarias en todo el contexto escolar, ¿no? En toda la jornada escolar, tanto desde las sesiones en aula hasta las sesiones de patio y extraescolares. Eso es importante, pero sí. Eso sí que es una competencia de cada una de las administraciones educativas, y lo lógico sería reunirse tanto con los servicios de atención a la diversidad de cada una de la comunidad correspondiente, digo, para que la respuesta fuera más global. Y si la respuesta es para un centro o para un alumno, pues desde luego el mejor camino es plantearlo en el centro y plantearlo al servicio de inspección educativa, que es quien también organiza los recursos personales, si es para un centro y un alumno concreto. Si es como respuesta educativa de la comunidad, lo lógico sería hacerlo a través de los servicios de atención a la diversidad, porque lo lógico es que no haya posibilidades económicas de que lo haya en todos los centros, pero al menos que se garantice en determinados entornos que sean fácilmente accesibles, claro. Es decir, que si solo se garantiza en tal centro, yo pueda tener transporte para escolarizar a mi hijo en ese centro, y un transporte gratuito, por ejemplo, porque no lo puedan garantizar en los 10 centros de la zona. Algunas comunidades eso también lo organizan,
a través de centros preferentes, depende, cada comunidad intenta dar respuesta, pero la mejor forma es a través de los servicios de atención a la diversidad en las comunidades, y si es para un caso muy concreto, pues a través del centro y de los servicios de inspección del centro, claro. Vale, no sé si tenemos más preguntas. Vale, pues si os parece, sí que nos gustaría el hecho de poder compartir, ¿no? en estos momentos cuál es la situación de cada una de las comunidades autónomas, ¿no? donde tenéis en estos casos vuestros niños y niñas de vuestras entidades, la situación en cuanto a la implementación de la nueva normativa, ¿no? Para luego poder trabajar con las comunidades autónomas. Sí que queríamos aprovechar este espacio para ello, para poder poner en común esta situación y trabajar desde la incidencia política esa situación. Doy paso a Lorena para que nos puedas poner. Un momento antes, Lorena, un segundo antes de darte paso, para que vayamos, tenemos en cuenta los tiempos. Es la 1:06, tenemos hasta la 1:30, ¿vale? Para que más o menos por persona podamos tener unos 5 minutos, ¿vale? Para hacer la exposición. Cuando quieras, Lorena. Gracias. Yo somos de Castilla y León, estamos nuestra asociación atiende a niños con enfermedades raras, con epilepsia desde la infancia. El problema que tenemos es lo que había manifestado la expositora. Depende del número de casos que se atienda para aplicar el programa adicional a los recursos que tienen. He ahí el gran problema. Si no se tiene, y al ser enfermedades raras somos más que minoritarios y vulnerables, si no se hace el número que pide educación, la respuesta, aunque sea necesaria el programa extra, es que se están utilizando los recursos del centro, que es lo que les da educación de acuerdo al número de alumnos que tienen. Eso es un gran problema porque dependiendo de cada ciudad, siempre somos minoría y no hemos encontrado en toda Castilla-León que estos niños y niñas sean atendidos como necesitan dentro del plano educativo. Estamos hablando de infantil y de la escolaridad en primaria. El problema se duplica y triplica cuando se intenta mantener la inclusión en secundaria. Muchísimo peor. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una situación, si no hay recursos porque no te da el número de alumnos atendidos, tendrías que ir a un centro de educación más especializada. Pero cuando hablamos de un centro de educación más especializada, vamos perdiendo el carácter de inclusión. Entonces los recursos terminan siendo centralizados en distintos puntos. No se puede aplicar, está cerrado el pedir un programa porque no damos el número de alumnos. La situación se hace insostenible y para nosotros como familias es como si toda la ley fueran bonitas palabras. Es una traba sobre otra traba. Y nuestros hijos crecen y necesitan ahora, no en un futuro, ni son números. Son personitas que si no son atendidas en infantil y en primaria como merecen, ni su calidad de vida, ni su presente, ni su futuro en educación e inclusión están cubiertos. Y es la mayor y la más grande injusticia y falta de equidad
hacia nuestros hijos en educación. Eso solamente lleva a que las familias y nuestros hijos queden fuera del sistema educativo tempranamente y no por una situación injusta de que padecen una enfermedad rara con epilepsia y los recursos nunca les van a llegar ni les llegan porque no van a cubrir nunca un número para que sean atendidos ni con programas extras ni con PTs, porque todo va incluido en el número de niños. Esa es la mayor aberración a la que nos enfrentamos todas las familias. Y no encontramos solución, porque la traba está en el número de alumnos. Vale, Gracias, Lorena, por tu intervención. No sé, Monse, si te apetece dar un comentario. Es que lamentar muchísimo la situación. La idea también es un poco... es verdad que Castilla y León, por ejemplo, en concreto, es una comunidad autónoma muy amplia, pero muy poco poblada, o sea, muy dispersa, con lo cual es verdad que los recursos son mucho más difíciles de organizar, entiendo, pero la idea por la que deberíais luchar sería no tanto por el número, sino por la intensidad. Es verdad que vuestros hijos a lo mejor solo son 1 o 2, es decir, son un número menor, pero necesitan mayor intensidad de apoyo. Yo creo que esa es la idea por la que tendríais que luchar en, digamos, en el servicio de atención a la diversidad para que os tengan en cuenta, o por lo menos dentro de las posibilidades que hay puede haber una respuesta, el concepto de intensidad de los apoyos. No todo el mundo necesita la misma intensidad de apoyos, que eso es fundamental. La respuesta que tenemos ante la intensidad de apoyos es que dentro de la diversidad hay muchos más alumnos que necesitan y seguimos siendo la minoría dentro de la minoría. Aún así, quiero decir, no queda otra cosa que luchar, o sea, que seguir intentándolo. ¿Vivís en una zona rural? Nuestras familias están dentro de zona rural, dentro de ciudades, pero las ciudades, pues, los colegios que te atienden tienen la misma política, se puede decir, la misma respuesta, tanto en el área rural como en el área de ciudades pequeñas en que vivimos. Pequeñas me refiero al número De tamaño de habitantes, sí. Sí, pero la única gestión que podéis hacer es a través de los servicios de atención a la diversidad. Por ejemplo, Valladolid tienen, bueno, un pelito mejor, pero son por la cantidad de alumnado. Las ciudades grandes, por ejemplo, nosotros que estamos en Madrid, pues es verdad que es a veces más fácil acceder a determinados servicios. ¿Por qué? Porque aun siendo enfermedades raras y muy minoritarias, al ser un número grande de población, es más fácil encontrar también personas que están en situación similar que en los entornos rurales. Es más complicado, es verdad. ¿Y habría alguna forma de diseñar un programa para el caso de estas minorías dentro de las minorías? ¿Se podría? Pero ¿Un programa adicional? Sí, cada comunidad, cada administración educativa puede. El ministerio, en realidad, por el ministerio no pasa el dinero de educación. Lo tiene cada comunidad para gestionarlo. El ministerio tiene unas pequeñas bolsitas de dinero que son las que utiliza en programas de cooperación territorial. Pero el fondo del ministerio fundamentalmente sí que son becas. Las becas, supongo que accedéis a las becas de necesidades específicas de apoyo educativo. Algunas familias sí. Que eso, bueno, te da la opción, no es la mejor opción como respuesta educativa, pero es una opción de tener... No han cambiado los umbrales, entonces muchas familias se han quedado fuera de las becas.
porque los umbrales los cambiaron, no han vuelto a tocar los umbrales y las familias que recibían anteriormente las becas ya no las reciben todas. ¿Tanto por los umbrales o como por lo de la discapacidad? Porque No. ahora es verdad que también se exige el 33. No, no por la discapacidad, porque en ello cumplen todos los requisitos. Las respuestas es los umbrales de renta, pero nosotros nos dimos cuenta que desde que se recortó hace muchos años, cambiaron los umbrales, no los han vuelto a tocar. Entonces muchas familias siguen quedándose fuera de las ayudas, de las becas. Pues realmente la única, o sea, el único dinero que cuenta el ministerio es con el de las becas y pequeños dineros para este programa, pero en realidad el recurso económico que cada comunidad autónoma gasta en educación es competencia suya. Vale, muchas gracias Lorena y Montse por tu Gracias a respuesta. ustedes. Si os parece, no sé si os apetece compartir otra situación de otra comunidad autónoma. Aira, no sé si tienes la mano levantada de antes o de ahora. No, la he vuelto a levantar. Ah, vale, ok. Venga, pero pues, no sé si cuando hay alguna quieras. compañera que no haya todavía intervenido y quiera antes comentar algo. Bueno, comenzamos por ti, a ver si se han... Vale, bueno, yo solamente quería ver, es decir, nosotros, la asociación DEBRA, somos de ámbito nacional, entonces más o menos tengo como un mapa de toda España y es cierto que, vamos, la desigualdad es palpable. Es cierto, como dicen, ¿no? En ciudades como Madrid, Barcelona y demás es más fácil a la hora de gestionar recursos, pero en zonas que a lo mejor pues tienen una gran dispersión es más complicado. Y sí que me suena mucho, ¿no?, lo que dice Lorena, de que cuando el tema de la intensidad del apoyo que comentaba, es que no lo tienen en muchas comunidades ni siquiera regulado. Lo regulan todo por número de niños con necesidades. Y eso es la verdad que en mi opinión, ¿no?, es un error bastante grande porque, o sea, vamos, hablando con una orientadora en confianza me decía, es que para atender a 6 niños que en este caso necesitaban una cuidadora y demás, pues tenemos solamente una y bueno, estos niños como tienen problemas de conducta y afortunadamente los niños con epidermolisis bullosa tienen una discapacidad física que lo que requieren es apoyo para ir al baño, para otras cosas, pues claro, le quitan a él ese apoyo y entonces es como injusto, ¿no? Porque distribuyen el tiempo pues de aquella manera, ¿no? Y van, entonces, bueno, pues esas son algunas de las dificultades que nos encontramos y como comentaba antes, de la falta de recursos ya más sanitarios, como puede ser la enfermera escolar. Incluso en algunos también veo disparidad, que en algunas comunidades, por ejemplo, cuando ya empiezan a partir de los 6 años, que ya no hay atención temprana, algunos centros sí que ofrecen fisioterapia, que también es algo que necesitan nuestros alumnos, y en otros no. Y sobre todo en algunas comunidades autónomas hay graves problemas para el acceso a la educación infantil. Porque, bueno, pues te hablan me he reunido muchas veces con gente en la que, bueno, con administración que, claro, te dicen, es que no es una etapa obligatoria, ya no es una etapa obligatoria, pero está en su derecho, ¿no? Y la ley lo ampara. Entonces, bueno, pues te encuentras este tipo de respuestas que al final pues lo tienes que pelear mucho y todo al final viene reducido a la falta de recursos. Y luego otra cosa importante que no sé si a lo mejor se puede atajar de manera global con el Ministerio como idea, a ver qué os parece, porque siempre nos encontramos que con las enfermedades raras hay muchísimo desconocimiento, ¿no? Y para que haga una valoración psicopedagógica adecuada a las necesidades del alumno, pues nos encontramos con muchísimas dificultades. Y yo lo he lanzado en algunas comunidades, el hacer guías específicas, pues en este caso de mi enfermedad, pero no sé si esto se podría atajar de manera más global a nivel del ministerio para que, no sé, esto exista y haya una circular que aunque no sea
la panacea, pero al final es algo que suma, ¿no? y puede ayudar. Entonces no sé, Monse, si esto sería posible. A ver, el Ministerio no puede hacer circulares de obligado cumplimiento porque ya... No circulares, sino apoyar en guías Lo que sí, si estuviera establecido, supongo que se podría hacer, o sea que es una propuesta que sí podríais hacer y se podría contemplar. Por ejemplo, creo que ahora hace poco ha habido una guía que se ha elaborado de los niños con cáncer. Hace poco se presentó aquí, justo en el edificio donde estamos. Una guía para que el profesorado sepa cómo atender, digamos, cuando un niño se reincorpora del hospital porque ha tenido un periodo de hospitalización para la quimio, etc. Entonces, lo que es contribuir a la difusión o a la publicación de guías, yo creo que es una cosa que el Ministerio podría contemplar, o sea que eso sí que es una cosa viable. Otra cosa es que simplemente se financie, o sea, se haga la difusión. En eso no creo que hubiera mayores problemas. Sí, mira, Aira, estamos trabajando desde FEDER con un grupo que se hizo ya en octubre del 2021 sobre educar en red, ¿no? Se llama el grupo y se ha trabajado en una guía llamada Educar en Red, Recursos para la Inclusión, que estamos a punto de finalizarla. Y sí que le planteamos, en este caso específicamente a Mons, en una reunión que mantuvimos en octubre, la posibilidad que puedan valorar, una vez puedan ver la guía, ¿no? Que aún no se lo hemos remitido, esa opción de dar difusión a la guía, dirigirla al profesorado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, Monse, si te parece bien, como ya digo, la guía está a puntito, os la remitiremos para que la podáis ver y valorar esa posible difusión al profesorado, ¿no? Que es la idea, ¿no? que acordamos en esta reunión de octubre, ¿no? Sí, lo que pasa que digamos que la capacidad de difusión del Ministerio es genérica a través de la página. O sea, la difusión es... El Ministerio de Educación sí que tiene una página de formación del profesorado, que es el INTEF, que se hacen cursos online y que también hay cantidad de material y a través de ahí podría articularse y difundirse, pero realmente donde empapa, donde llega a muchísimos más sitios, es articulando también a través de las comunidades. Pero sí, quiero decir, una vez que tuvierais preparada la guía, quiero decir, pasa su proceso de valoración y se ajusta a unos estándares mínimos, sí, no habría una opción factible sin mayores. Vale, muchas gracias. Candela, cuando quieres. Hola, buenos días. ¿Se me escucha Te bien? escuchamos fatal, como entrecortado. A ver, intenta de nuevo. ¿Sí? Ahora parece que algo mejor. A ver, me voy a mover. ¿Sí? Sí, ahora mejor. Ahora mejor, sí. Vale, bueno, No, nada, lo único que no te vemos. Daros, bueno, No te vemos, Candela. No sé a ver, si, pero bueno, que quizás si tienes mala conexión. espera. Ahora Sí, te vemos. ¿ahora? Sí, Sí, vale. sí, te vemos. Vale, bueno, nada, pues eso, agradecer esta formación y a todos los que habéis intervenido y que bueno, al final aprendemos todos de lo que dicen, bueno, sobre todo las familias, además, que son las grandes conocedoras de todo esto. Bueno, yo soy Candela, trabajo en Feguerec, en Galicia. Y bueno, simplemente a ver, unirme un poco ya a lo que se ha comentado, ¿no? Va a ser un poco más una reflexión, ¿no? Por la experiencia nuestra un poco en los centros educativos y con las familias que bueno, lo que estamos viendo al final es un poco pues lo que comentan las familias, ¿no? Que todas las medidas bueno, que se marcan en la ley pues están bien, ¿no? Pero evidentemente si se tiende
o cada más lo que ello implica, ¿no? A nivel de recursos, y lo que vemos constantemente es pues, la falta de los recursos que hay en muchos centros, a nivel de apoyo educativo, eso que hablamos un poco de la intensidad, ¿no? De la atención en el alumnado con enfermedades raras, y que bueno, que habitualmente vemos al final que depende también mucho básicamente de la implicación que tiene cada profesional. Es que vemos muchas diferencias en ese sentido con respecto a la atención de unos alumnos a otros. Cuando el profesor se implica, es que la atención es totalmente diferente, ¿no? Y a veces, bueno, pues que tenga que depender de ese profesor que le toque incluso en un mismo centro, ¿no? Dependiendo de cada curso, bueno, pues habría que darle una vuelta, ¿no? Al final es seguir en lo mismo a pesar de lo que se vaya, de lo que se va evolucionando, ¿no? Y bueno, algo que nos parece muy importante también en ese sentido, que al final también depende mucho de los recursos, pero lo que vemos muchas veces es, incluso aquí en Galicia, pues con los centros que hay a nivel, bueno, pues centros preferentes, ¿no? Que aun siendo centros preferentes, al final la escolarización no solo es para adquirir aspectos académicos, ¿no? Sino hay una parte social muy importante. Y es algo que incluso en centros que ya están destinados a determinados colectivos, eso vemos todavía que hay una falta muy importante a nivel de trabajo de ese aspecto. Desde las entidades estamos constantemente trabajando en ello, porque es algo que nos transmiten y preocupa mucho a las familias, ¿no? Esa socialización con iguales, esa integración real en el centro con sus compañeros, pero bueno, que nos parecen tremendamente importantes. No sé si se me está escuchando bien. Se ha entrecortado, Tengo muy Candela. mala conexión. No sé si repite la última parte de la importancia no solamente de cuidar los aspectos educativos, sino esa parte más social, emocional, porque ahí es cuando se entrecortó, si te parece. Sí, que es un poco eso, el hecho de trabajar todo ese aspecto en los centros. Nosotros aquí en Galicia lo estamos viendo esa falta también en centros incluso preferentes, ¿no? Que ya están destinados y tienen unos recursos específicos para la atención a la diversidad, ¿no? Y que el aspecto de socialización, incluso con las propias actividades que plantean los centros, es una carencia que seguimos viendo y que repercute mucho en la calidad de vida de las familias y del propio alumno, ¿no? Que al final las actividades a nivel académico, social, externas al centro, tienen que ir dirigidas para todos y más siendo centros preferentes, ¿no? Seguimos quedando muchas veces fuera. Y ahí el papel de las entidades con las familias es tremendamente importante. Sí, desde luego no puedo estar más de acuerdo. Me parece fundamental. Quiero decir, además, justo esa es la idea de un centro preferente, que tenga, si es un centro preferente de motóricos, que tenga unos recursos pues, de fisio, etcétera, a los que no se puede acceder en otro centro, pero siempre en un entorno ordinario, con niños que no requieren tampoco esos recursos, de tal manera que todos participen de unas actividades comunes. Con la peculiaridad de que además hay un extra de recursos muy específicos pues en accesos o en movilidad o en X, pero desde luego garantizando, o sea, justo esa es la idea de a lo que debería dar respuesta a un centro preferente, de tener un recurso especializado pero en un entorno ordinario con alumnado ordinario en el que se compartan todas las actividades. Sí, es que es algo que se ve como clarísimo, pero que es constante el tener que estar luchando por, vamos a ver, no puede ser que un alumno por tener una enfermedad rara se quede fuera de esa actividad en un centro preferente. En ninguno, porque si vamos a escolarizar en una ordinariamente a un alumno, tiene que participar de todo, adaptando la actividad a sus necesidades, pero en un centro preferente ya me parece bastante grave, ¿no? Y es algo que sí que se ve porque depende mucho de lo que decía del profesional. Vemos actuaciones espectaculares
pero hay un profesional detrás muchas veces, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces es algo que no debería ser así, que tiene que ser sí o sí la norma, ¿no? Uno de los grandes retos, yo creo, porque ahora también se está pensando en la reforma del acceso a la función docente y de la formación para el profesorado, es formación en educación inclusiva para todo el profesorado. O sea, pero formación, Claro. la formación inicial de base. No solo luego de la otra que vas adquiriendo, que es también, por supuesto, que hay que ir actualizando, pero sobre todo la formación de base, para que nadie piense que un alumno que tiene una necesidad específica es de otro y no suyo, sino que es su alumno. Ahí está, claro, no es del PT y de la L. Eso es, no es del PT ni es de la L, es el alumno de mi clase, es mi alumno. Y a veces es verdad que el profesorado le falta esa formación de base, que ahora se está repensando y espero que mejore esa formación inicial, porque el miedo a lo desconocido, el miedo hace que a veces pues se retraigan o que rechacen o que no se crean capaces de hacerlo y lo eviten. Sí, sí, es fundamental que el profesorado tenga esa formación de base en que el alumnado es todo igual y cada uno es igual y diverso con sus necesidades y con sus fortalezas y sus debilidades. Sí, a ver, nosotros entendemos desde, y más, bueno, pues evidentemente pues somos un colectivo muy heterogéneo, ¿no? Donde hay mucha diversidad y cada caso es diferente. Y bueno, en ese sentido trabajamos mucho con ellos, en muchas ocasiones incluso para facilitar, bueno, pues vamos a ver cómo podemos adaptar esta actividad juntos, ¿no? Pero muchas veces vemos incluso el rechazo, parece que vamos a decirles lo que tienen que hacer y ni mucho menos, ¿no? Pero a veces cuesta incluso, aun queriendo poner todas las facilidades desde nuestra parte, el poder entrar, ¿no? Pero bueno, ya no, nosotros lo hacemos como evidentemente como federación y como representantes, pero bueno, esto tiene que partir de, pues evidentemente del ministerio, sí, efectivamente. Sí, yo creo que muchas veces también nos pasa, ¿no? Que se vive, o sea, que sentimos, ¿no? Que el profesorado puede vivir como un cuestionamiento, ¿no? Que hacemos en su práctica y en ningún caso pretendemos eso, es un poco sumar esfuerzos de cara al beneficio del niño o de la niña, ¿no? Para mejorar esa respuesta educativa o socioeducativa en el contexto escolar. Sí. Ese es el concepto, sumar, o Eso sea, es. ayudar, poner entre todos, sí, la idea es esa. Vale, pues vamos en hora y nada, agradeceros a todas las personas, todas las mujeres que estamos aquí vuestra participación y nada, os remitiremos, si es posible, Monse, nos puedas facilitar la PPT que has compartido. Bueno, ya te escribo para que nos la puedas facilitar y os la mandamos. Y os mandaré también la grabación del audio del webinar para que lo podamos tener ahí como recurso. Y nada, muchas gracias por vuestra participación. Vosotros. Un saludo, que vaya bien. Chao. Gracias. Saludos. Mucho ánimo y mucha fuerza también. Gracias. Gracias. Hasta luego. La consulta por teléfono, eso se puede.